Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. En el episodio de hoy día voy a compartir contigo una entrevista que me hizo mi amigo Gabriel Furman. Él ha estado en nuestro podcast y lanzó su propio podcast hace poco tiempo y le está yendo excelente. Él es un coach muy bueno. Su podcast se llama Spicing Up Your Leadership. Te lo recomiendo porque da muy buenos consejos para los líderes de las organizaciones. Bueno, y la cosa es que me hizo esta entrevista que me parece interesante compartirla contigo porque repasamos desde un punto de vista un poco distinto lo que hemos visto durante toda la temporada 1, que es cuál es el fenómeno que le pasa a estos empresarios visionarios y cómo deben hacer para liberarse. Así que te invito a esta interesante conversación de la entrevista que me hizo mi amigo coach Gabriel Furman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Mi nombre es Gabriel Furman y es un honor y un placer poder volver a acompañarte una semana más en este viaje de aprendizaje para desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación, self-management. Y en el episodio de hoy es un episodio muy especial para mí, ya que tengo a un guest, a un invitado de honor, y no solamente por su calidad como profesional, sino que también este invitado que ustedes están viendo acá o escuchando pronto es la persona que me inspiró justamente a iniciar este programa de podcast. Me empujó con cariño para que este programa se iniciara y por lo tanto es un episodio especial y le tengo mucho cariño a Alexis Cami, quien nos está acompañando en el episodio de hoy. Les cuento brevemente que Alexis Cami, ¿quién es? Quizás es una pregunta grande, pero desde la perspectiva profesional por lo menos, Alexis Cami, un amigo hace muchos años ya, es ingeniero civil industrial y máster en economía de la Universidad de Chile y también tiene un MBA en el MIT. Alexis hace un tiempo fundó su propia empresa consultora que se llama Trust Value Partners y es una empresa, una firma que trabaja justamente con dueños de empresas para hacer que sus empresas dependan menos de ellos y también disminuir los conflictos internos. Para mí es un placer, Alexis, tenerte en este episodio y te doy entonces la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por la invitación y por la introducción, Gabriel. Para mí es un placer estar aquí, ver que ya estás con varios meses de podcast en el cuerpo y bueno, tu talento lo conocí desde el día 1, así que creo que estás haciendo un gran bien para todos, contando tu experiencia y lo que tú sabes hacer también. Así que muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá, Alexis. Quería comenzar esta conversación con una pregunta que estuve pensando, una pregunta quizás un poco diferente o no tan esperada, quizás antes de entrar directamente a la temática de hoy. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo aprovechas tú el tiempo en este planeta Tierra? Qué buena pregunta. Mira, yo te diría que tiene que ver con justamente lo que es mi pasión y a lo que yo me dedico, que es básicamente hago solo o busco hacer solo lo que creo que nadie más en mi entorno puede hacer. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una gran obsesión por no dedicarme a hacer cosas que creo que otros pueden hacer tan bien o mejor que yo. Y de hecho es tanto así que lo transformé en lo que yo hago profesionalmente, ayudar a otros a hacer justamente eso. Entonces, lo primero es liberar tiempo de cosas que pueden hacer otros. Eso es lo primero. Y lo segundo, una vez que te liberaste tiempo,
ocuparlo fundamentalmente en usar, en aplicar lo que es tu talento único, independiente si es en el ámbito profesional o si lo haces pro bono o lo haces familiar o con amigos, pero siempre estar abierto a hacer lo que realmente tú sabes hacer mejor que la mayoría. Porque todos tenemos algo que sabemos hacer mejor que el resto. Bueno, liberar tiempo para dedicarme a eso. Esa es como mi receta de vida. Gracias. Y la temática que estuvimos conversando antes de iniciar esta grabación fue el concepto del liderazgo, el líder visionario. ¿Quién es un líder visionario? Y también qué implica trabajar para un líder que tiene esa visión, el líder visionario. Y quizás estaba pensando que lo mejor que podemos hacer quizás para comenzar es, cuando hablamos de un líder visionario, ¿a qué te refieres? Me refiero a aquellas personas que están visualizando una realidad que todavía no se materializa. Esto es como, o sea, el ejemplo más potente de esto probablemente es Steve Jobs, ¿no? Como alguien que se imaginó algo que todavía no existía para nada y después fue y lo materializó. Entonces yo hablo de los líderes visionarios, aquellos que están viendo, son los que están creando cosas que hoy día no existen. Esa gente que se imagina un futuro, algo que todavía la mayoría de nosotros ni siquiera lo ha soñado. Bueno, ese es para mí el líder visionario y que idealmente toda empresa debería tener uno. Toda empresa debería estar aportando algo que hoy día no existe. Entonces me refiero al líder visionario como esa persona que está viendo. Es típicamente la persona que está viendo oportunidad en todas partes, que está creando cosas nuevas. Normalmente es el empresario, el dueño de la empresa, y en corporaciones necesitas que normalmente o el gerente general o el director ejecutivo tenga eso, el que esté innovando, el que esté pensando siempre en algo nuevo. Ese para mí es el líder visionario. Interesante, o sea, lo que entiendo es que el líder visionario es una persona que es capaz de visualizar un futuro que aún no existe y es capaz de crear un sistema organizacional, aparentemente, según lo que entiendo, para poder diseñar y crear ese futuro que está visualizando en el futuro. Sí y no. Sí Ya, la a primera ver. parte, no la segunda. ¿A qué me refiero? Esto es por lo menos como yo lo veo. El Mm, líder visionario es el que se imagina eso, ¿ok? Se imagina entonces esta ah, realidad futura que todavía no está. Bueno, nosotros, y de hecho yo estoy terminando un libro, que si Dios quiere va a ser en los próximos meses, que habla sobre esto, es que eh, yo considero que estos líderes visionarios normalmente viven un síndrome, que de hecho lo bauticé como el síndrome del visionario. ¿Y qué es lo que sucede con estos visionarios? Es que normalmente el visionario pasa directo a la acción, ejecuta, puede ejecutar. Es igual como un artista. Imagínate un artista que está con el canvas al frente, si tiene una imagen, va y desde la intuición va y hace. mm. Entonces, el gran tema es que justamente para construir una empresa que crezca en el tiempo y que sea sostenible, tú necesitas tres componentes que estén alineadas: la visión, la gestión y la ejecución. Bueno, los líderes visionarios tienden a pasar directo a la ejecución. Van y hacen, van y dan la instrucción de qué hacer. Entonces, normalmente no construyen los sistemas organizacionales, que es la segunda parte de lo que tú decías. Normalmente van, como saben lo que quieren, van y lo hacen. Y ahí es donde se genera el problema. Típicamente, tú lo que ves es que un líder visionario normalmente tiene harto problema para comunicarse y construir la capa de gestión, porque lo ve en definitiva casi como una pérdida de tiempo. ¿Cierto? Porque es burocracia. ¿Para qué hacer sistemas si se puede hacer rápido y directo? Entonces, normalmente los líderes visionarios tienen la visión y van a ejecutar. Esto típicamente tú lo ves en las empresas, por ejemplo,
el líder visionario va y está cambiando permanentemente las prioridades. Se le ocurre una cosa, después va y dice, no, quiero hacer esto otro. Normalmente son los que van y se saltan toda la línea jerárquica o toda la estructura y pueden dar la instrucción a la última persona para corregir algo. Están directamente conectando la intuición con el hacer. Esto como en el ser humano, el visionario, ¿cierto? Es la intuición, puede decir en el estómago, en el cerebro, y pasan directo a la ejecución, que son las manos. ¿No? La gestión es un tema mucho más del habla, es la que conecta las dos cosas. Entonces van y hacen. Entonces normalmente tienen una gran complejidad para, para conectarse con el equipo de gestión. Mm. Mira, interesante lo que estoy escuchando. Me encanta porque nunca lo había visto. La distinción que tú haces me clarifica a mí para entender un poco más qué es lo que es, cuál es la personalidad de este líder visionario. Entonces, la forma en que yo me lo estoy imaginando, y corrígeme si me equivoco, es como este artista que se imagina el futuro y está como inspirado por ese futuro que lo atrae. Y tiene, por lo menos tiene esa mirada como luminosa en la fuerza que él tiene por la visión que tiene. Y por lo que entiendo, su desafío tiene que ver en la gestión y pasar esa visión que él está mirando o quiere construir. Su desafío es cómo pasar de eso a la gestión y a la construcción de las operaciones. Exactamente. De hecho, a lo que nosotros nos dedicamos, y tú, bueno, tú sabes, yo también tengo un podcast donde hablo justamente de este tipo de cosas, y a lo que nos dedicamos y lo que hablamos en el podcast es cómo construir el conector Mm. entre el visionario y la capa de gestión, porque son lenguajes distintos. O sea, el visionario habla desde la intuición, la gestión es mucho más ciencia, es como ahí es donde se junta el arte con la ciencia. Mm. Entonces son lenguajes distintos, tiempos distintos. Entonces normalmente se produce ahí un cortocircuito. Si tú miras en general las empresas innovadoras que han logrado ser exitosas en el tiempo, partieron siempre con un par. Fueron dos personas, el visionario y el enfocado en la gestión, que trabajaron desde el inicio juntos. Entonces tenían este conector ya como de fábrica, por decirlo así, Mm. porque eran o amigos, había confianza. Simon Sinek habla del why person y el how person, que tiene bastante que ver con lo que estamos hablando. Entonces dice así como Bill Gates era visionario, o es visionario, Paul Allen era su pareja que transformaba esta intuición en los sistemas que permitían que la empresa siguiera creciendo. Entonces tú ves, no sé, pues Walt Disney con su hermano Roy Disney, ¿cierto? Entonces tú tienes al creador y el otro que le toma esta creación y la convierte en sistemas, en procesos, en hitos, en estructura, cosa que esta creación se transforme en una empresa que sea sostenible y que pueda seguir creciendo. Si Mm. tú tienes al visionario solo, normalmente lo que vas a ver es que la organización está construida como a medida de él o de ella. Entonces es como una extensión. Y lo que tiene es que se rodea normalmente de gente que es más tomadora de pedidos. Entonces tú ves que no son probablemente tú has visto empresas en donde tú ves a los gerentes y tú no los ves empoderados, no los ves construyendo cosas, no los ves con liderazgo, sino que están más bien a la espera de las instrucciones del número uno. Bueno, normalmente cuando eso pasa es porque tú tienes un líder que es más bien visionario y que no, al no tener conciencia de esto, está construyendo una organización en su entorno que básicamente le sigue el ritmo a lo que diga. Entonces se acomodan y se termina construyendo una empresa. Nosotros le llamamos las empresas guante, que son una empresa que está diseñada así a exactamente la forma de cómo opera este dueño. Entonces esos son los dueños visionarios. Entiendo. Y quizás para la gente que nos está viendo, escuchando,
pueden, al escuchar quizás esta distinción que tú nos estás compartiendo ahora, quizás podrían empezar a pensar en verdad cómo ellos se ven a sí mismos en comparación a esta distinción que tú estás presentando. ¿Qué se te ocurre ahí? Bueno, es súper interesante el punto que estás diciendo, porque normalmente uno o es visionario o es que llamamos gestor. Tú estás en uno de los dos, si lo graficáramos, es una curva en donde es inversamente proporcional Mm, la visión con la gestión. Pero lo interesante es que esto es por ámbito. O sea, no es que yo soy visionario y soy visionario en todo. Yo puedo ser visionario en mi negocio, pero puedo actuar como gestor, por ejemplo, en la fundación donde yo participo. mm, Entonces, no es, tiene que ver con dónde está, yo creo que está muy ligado con cuál es tu propósito, ¿no? En términos de dónde te llega desde arriba. Tú y yo creemos, ¿cierto?, que hay un creador. De dónde te llega esa intuición que claramente viene de un lugar mucho más arriba porque te está mostrando una imagen futura que todavía no existe. Entonces tiene que ver con dónde tú canalizas esa capacidad creativa. Entonces tú, efectivamente, una muy buena pregunta a hacerse es si es lo que yo estoy haciendo, yo soy más visionario o soy más gestor. Porque si soy más visionario, tengo que tener conciencia de este síndrome y buscar gente que me acompañe para que haga la gestión, que convierta esta creatividad en los sistemas, y tengo que tomar la conciencia que yo voy a tratar de pasar más rápido a la ejecución, voy a tratar de pasar directo, no le voy a dar quizás tanta importancia a la gestión cuando es clave, y al revés lo mismo. Si yo soy gestor, si yo soy un buen gestor, es importante estar cerca de un buen visionario. Entonces, una buena pregunta en la empresa, por ejemplo, yo estoy trabajando y digo, bueno, esta empresa, ¿hay visión? Mientras más grande la empresa, no necesariamente va a ser una persona, pero se nota que hay capacidad de creación, hay capacidad de innovación. Bueno, hoy día todas las industrias requieren eso. Entonces, importante saber dónde uno está para saber, para ver cuáles son mis desafíos primero, y mm. segundo, con quiénes me debería estar yo asociando. Y si bajamos al plano más concreto para empezar a entender cómo esto se manifiesta en el día a día de estos empresarios visionarios, ¿cuáles son como los típicos síntomas, digamos, así bien, bien concretos para que la gente quizás que nos está viendo y escuchando pueda decir, mira, esto me pasa, esto no me pasa? ¿Cuáles son esos síntomas? Mira, te puedo decir varios, ¿ah? De hecho, es a lo que me dedico y los veo permanentemente. Típicamente lo que tú vas a ver es, por ejemplo, alguien que cambia prioridades permanentemente. Se le ocurren cosas nuevas y va y quiere hacer, no se fija mucho, por ejemplo, en términos de cuál es el impacto en la organización cuando lo cambio. Segundo, típicamente son empresarios o líderes que cuando te están hablando te dicen re poco y esperan que hayas entendido mucho. ¿Ah? ¿Viste que te da un poco contexto en general, ¿cierto? Porque es como, viene mucho de la intuición, y la intuición muchas veces es difícil de ponerla en palabras. Mm, ¿Ya? Tercero, es gente que normalmente, así como tiene un gran poder de creación, como tú sabes, todo tiene dos lados la moneda. Entonces, la gente que tiene capacidad de crear normalmente tiene mucha capacidad de destruir. mm, Entonces, los líderes visionarios tienden a hacer muchos casos, si es que no se han trabajado, es gente por ejemplo, tú lo ves que se molesta harto porque las cosas no pasan a la velocidad que esperan. eh, eh, Tienen, como te decía, poco respeto, o no le asignan mucha importancia a los sistemas, a las planificaciones.
es como directo, quieren rápido pasar a la acción. ¿No? Esos son típicos son visionarios. Son visionarios. Tiene también muchas veces, se da que se vuelven, incluso tienen como una cierta adicción a esto como de ser héroe, ¿ah? En términos de que están, se saben que son muy potentes en esta parte más creativa, entonces tú los ves como que siempre están arriba de la pelota, como decimos, ¿no? Siempre están arriba en la acción, moviéndose. Bueno, tiene que ver con que, y tú sabes mejor que yo, que incluso el cuerpo empieza a generar los químicos que genera, uno se vuelve como adicto a la adrenalina. Bueno, son normalmente líderes de alta adrenalina también. Entonces tienen mucho potencial de creación, pero si no se trabajan, pueden destruir harto en el proceso. Entonces tú ves, por ejemplo, de un cliente que tú lo veías y avanzaba, creaba un montón de valor y a las pocas semanas había destruido casi todo el valor que había creado. Era impresionante, ya sea ¿Qué significa porque cuando dices que destruye? ¿A qué te refieres? que destruye, por ejemplo, que por no pensar, no reflexionar con el equipo, das un paso en falso, por ejemplo, y expones por ejemplo, a un cliente. Es típicamente alguien que tiene la imagen, ¿cierto? Dice, no, ya está, y va y la vende, y pese a todos los warnings que le puso el equipo, ¿cierto? Avanzó nomás. ¿Por qué? Porque está en modo de ejecutar. Mm. Entonces tú ves ahí, por ejemplo, gente que da pasos en falso o que con el cambio, esto cambio de prioridades permanentemente, pierden gerentes buenos, por ejemplo. Porque los buenos gerentes que quieren una cierta claridad, quieren un cierto espacio, entonces tienden a perder talento. Y cuando pierdes talento en la organización, destruyes mucho valor. Me gusta mucho lo que estás compartiendo, porque la forma en que yo lo entiendo es que los gerentes que trabajan para este empresario visionario, de alguna forma, lo que yo entiendo es que sus alas de, no sé, de creatividad y de aporte a la empresa también se ven mermadas. Así es. Son normalmente, esto estamos caricaturizando a un líder visionario que no se ha trabajado a sí mismo, ¿cierto? Claro, O que no, claro. o que no nos ha contratado a nosotros para ayudarnos. Pero efectivamente, normalmente lo que hacen es que subsidian a su gente. Entonces, en vez de permitirles que se desarrollen, incluso ellos van y ven, por ejemplo, que te está costando algo, van y lo hacen. Mm. Entonces, van y lo hacen. Lo otro, como tienen este tema de cómo ser el centro, ¿cierto? No permiten, sin querer la mayoría de las veces, el que aparezcan nuevos liderazgos. Entonces son difíciles. Tú te puedes imaginar, hay nombres que te puedo imaginar de empresas que dependen muchísimo del dueño. Sí. Bueno, normalmente tiene que ver con eso, que como no han construido la estructura de gestión en su entorno, son empresas que son altamente dependientes del número uno. Mm. Entonces tú ves, de hecho, nosotros tenemos como toda una terminología en torno a estos fenómenos, pero nosotros le hablamos del owner discount, que podría ser el descuento del dueño o el descuento del líder. La pregunta es, ¿cuánto vale la empresa sin el número uno? Oh. Típicamente, cuando tú tienes un líder muy visionario que no tiene conciencia sobre este síndrome, hay un descuento grande. La empresa sin él o ella puede valer muy poco o incluso nada. Me acuerdo una vez que escuché un seminario tuyo excelente y uno de los conceptos que me quedó grabado, creo que está conectado a lo que tú estás diciendo ahora, que es el concepto de esta jaula de oro, ¿no? Claro. ¿Cómo definirías o cómo podrías explicarle a la gente que nos está escuchando qué es la jaula de oro? Mira,
todo el mundo habla del Valle de la Muerte, ¿cierto? Sí. ¿No es cierto? El Valle de la Muerte es esta primera etapa cuando el emprendedor está partiendo, pasa por este valle, que si no lo pasa, que normalmente todavía es cuando todavía no tiene un modelo de negocio bien armado, y corre el riesgo de que se le acabe la caja, ¿cierto? Entonces puede morir en ese valle. Entonces todo el tema es pasar el Valle de la Muerte. Bueno, nosotros en TrustBP, en nuestra firma, eh, eh, planteamos, y de hecho de esto se trata el libro, que si Dios quiere va a estar listo luego, es que hay un segundo valle del cual nadie habla. ¿Ya? Entonces está el Valle de la Muerte, después del cual tienes al empresario que ya es exitoso, que está ¿cierto? Con éxito financiero, pero después hay otro valle, que nosotros le llamamos el Valle del Prisionero, que tiene que ver justamente con estos empresarios visionarios que al no armar esta capa de gestión, por tener esta dificultad, ¿cierto? Este síndrome que estamos conversando, terminan atrapados en su propia empresa. Y cuando el empresario o el líder está atrapado en su propia empresa, hablamos que está en una jaula de oro. ¿Por qué en una jaula de oro? Es de oro porque puede tener mucho patrimonio, pero es una jaula porque no puede hacer lo que tú me preguntaste en la primera pregunta. No puede dedicarle tiempo, no puede dedicarle tiempo a lo que quiere. Tiene que dedicarle tiempo a lo que tiene que hacer por la empresa. Entonces, termina en una jaula de oro y no puede pasar este valle del prisionero. Aquí al Ahora, otro puede lado ocurrir, está lo que llamamos la libertad empresarial. sí, es muy potente ese concepto. Por eso me gusta mucho el podcast que tú tienes. Al final vas a poder entregar toda esa información porque quiero que la gente también conozca el trabajo que estás haciendo ahí. Eh, Cuando hablas de que este empresario visionario queda atrapado, porque al final es como que la empresa es él, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Exacta, la empresa es una extensión de él, Claro. tal cual. Ahora, tú dices que en ese caso este empresario visionario no puede dedicarse a quizás otras cosas que podrían ser de su interés. Ahora, ¿qué pasa con aquellos empresarios visionarios que su interés más profundo es hacer lo que están haciendo? Súper buena pregunta. El gran punto es que estén dedicados a lo que ellos quieren hacer. ¿Ya? Si ellos quieren seguir trabajando en la empresa, estupendo. Pero primero, no es porque tengan que hacerlo. Y segundo, al ser visionario, lo lógico es que estuviesen dedicados a la visión. Y normalmente lo que sucede es que estos empresarios visionarios, al no construir la capa de gestión, a medida que crece la empresa, cada vez tiene más trabajo ellos, pero trabajo operativo. Entonces van alejándose, además, de lo que es su pasión. Entonces, típicamente tú lo que vas a ver es un empresario que es altamente creativo, pero lidiando con cosas del día a día, con un montón de cosas que tú dices, oye, pero ¿por qué no tienes a alguien que haga esto por ti? Cosa que tú puedas dedicarte a crear la versión 2.0 o 3.0 de la empresa, que esté mirando hacia adelante. Bueno, normalmente estos empresarios quedan atrapados y entran en este círculo vicioso en donde cada vez tienen menos tiempo para crear porque están más tiempo ejecutando, cuando en realidad lo que deberían estar haciendo es justo al revés, armando la capa de gestión, cosa de tener cada vez más tiempo para seguir creando, ya sea en esta empresa o en la siguiente, o creando en la dimensión que ellos quieran. Pero tiene que ser por opción, no porque yo tengo un cliente que me decía, Alexis me decía, yo no quiero crecer más. Digo, ¿cómo no quieres crecer más? Me dice, no, porque más crecimiento son más problemas para mí. Mm. Ese es un empresario que está atrapado. Ahí tú sabes, de inmediato está atrapado. Está en su jaula. Ahora, lo que yo estaba pensando también, hay una frase que se usa mucho también en coaching y los programas que nosotros hacemos en empresas, que es que
al principio elegimos hábitos y después los hábitos nos eligen a nosotros. Es como que empezamos sea cual sea el proyecto y conscientemente empezamos a ejecutar, pero llega un punto, y aparentemente esto es lo que pasa con estos empresarios visionarios, es que eventualmente ellos estando como al servicio de aquello que crearon. Exactamente, exactamente. Esto típicamente, claro, tú lo que tienes es que terminan siendo más autoempleados Mm, que empresarios. entiendo. Y mira, el test ácido, que yo siempre de hecho, el que nosotros hacemos la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes irte de vacaciones sin que la empresa sufra? Mm. Esa es la pregunta. Dime tú, respóndeme esa pregunta y voy a saber qué tan atrapado estás. ¿Viste? Está Entonces, muy buena ahí. y, Sí. y tú lo tienes, y tú tienes líderes probablemente con los que trabajas tú que sienten que no se pueden ir, que no se pueden ir de vacaciones, se pueden ir un mes de vacaciones desconectados, por ejemplo, obviamente preparándolo todo, ¿sí o no? ¿Pueden irse 2 meses, 3 meses? Bueno, lo que yo creo que uno debería lograr, una vez que ya pasó el valle de la muerte, es lograr que la empresa pueda seguir avanzando y creciendo independiente de donde estás tú. Muy interesante. Y para ir bajando esto también a la práctica y quizás tips concretos que la gente que nos está escuchando y viendo podría empezar a probar. Porque entonces creo que estamos entendiendo bien el concepto de este empresario visionario. Vimos sus luces y sus sombras, ¿cierto? Ujú, ujú, ujú. Eh, ¿Qué cosas específicas crees tú, prácticas, podría empezar a hacer? No sé si irme por el camino como del el empresario mismo como visionario o la gente que trabaja con él. ¿Qué camino prefieres tú, en verdad? Mira, del líder que es visionario, de hecho nosotros lo que planteamos es que tiene que seguir 3 pasos. ¿No? Y son 3 pasos bien, bien claros. El primero, el que llamamos nosotros el explicitar el norte. ¿A qué me refiero con esto? Es que esta imagen que estamos haciendo en términos de realidad futura que se está imaginando, tiene que estar escrita, tiene que ser explícita, cosa que toda la organización sepa hacia dónde están yendo. Mm, Y normalmente estos líderes tienen esta imagen, una imagen, tiene como intuición sobre esto, pero que no se la han dicho a nadie. No se la han dicho a sí. nadie y están todos a su alrededor tratando de adivinar para dónde está yendo. ¿Ah? Están tratando de entender, a ver, pero ¿para dónde está yendo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A mí me pasó una vez trabajando con un empresario muy visionario que fue impresionante. Eh, quería, quería comprar una empresa en el Medio Oriente. Ahí la tenía identificada. Así que, esta empresa quiero comprar. Entonces le digo, oye, pero ¿me puedes explicar por qué? No me lo voy a explicar. Bueno, fui, fui al Medio Oriente, fui varias veces, de hecho, a negociar la compra de esta empresa y no entendía por qué. No lograba entender por qué. No me calzaba con lo que yo entendía que estábamos haciendo en la empresa. Bueno, después por otro proceso tuvimos que poner por escrito. En ese momento yo estaba como empleado, trabajando con un líder visionario. Eh, y después, a raíz de un proceso que estaba pasando en la empresa, tuvimos que poner por escrito qué es lo que estábamos haciendo. Y ahí quedó en evidencia que esta empresa no calzaba con la estrategia que estábamos poniendo por escrito. Y en ese momento me dejó hablar de la empresa, de un día para otro, nunca más me volvió a hablar y murió así el proceso. Nunca supe qué es lo que había visto, por qué sí, por qué no. Este es un caso bien extremo. De hecho, fue lo que Claro. me motivó a dedicarme a esto. Pero lo que te quiero graficar con este ejemplo es que eh, cuando tú no pones por escrito, no explicitas hacia dónde estás yendo, entonces le estás quitando mucha fuerza a la organización porque no saben hacia dónde están yendo.
Entonces, por eso nosotros planteamos que el primer paso es ponerlo por escrito. Y hablamos nosotros de poner por escrito una imagen, la imagen futura que se está imaginando este líder, ponerla lo más detallada posible por escrito, cosa que toda la organización sepa hacia dónde está yendo. Ese es el primer paso. Ese es el paso uno. O sea, y lo que se pone por escrito entonces es esta visión del empresario visionario. Claro. O Es sea, un proceso nosotros, entonces de alguna forma que este empresario visionario lo que tiene es su mente y ese futuro que está visualizando, el poder bajarlo a un documento. exactamente. Y es un documento así tal como si tú te fueras, cuando, por ejemplo, si tú te vas a crear, va a construir una casa, tú haces todo el diseño antes donde te imaginas la casa, después sabes, vas a entrar y lo que vas a sentir y lo que vas a ver y que vas a tener a la izquierda, que vas a tener a la derecha. Bueno, es lo mismo, estamos hablando de hacer esa misma explicitación sobre cómo se ve tu empresa en X años más. Entonces eso te sirve como guía del norte de hacia dónde estamos yendo. Y te digo que nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, un proceso con un empresario en torno a esto y me decía, Alexis, no sabes el peso que me saqué encima. ¿Por qué? Porque ahora todos ya no es un tema que él tiene la responsabilidad de dirigir la organización. Ahora todos saben para dónde vamos. Mm. Entonces esto que parece bien, es es bien obvio, no te imaginas lo poco que se hace. O sea, muy pocas empresas dicen, nosotros vamos a estar aquí en 3 años más. Evidentemente que puede cambiar en el camino. Nosotros, por ejemplo, con todo este tema del COVID, la pandemia, bueno, revisemos si es que todavía sigue siendo válido este norte. Pero tenemos claro. Y la gracia de eso es que cuando tú lo pones por escrito, te sirve, por ejemplo, al momento de contratar. Me digo, Gabriel, nosotros vamos para acá. ¿Te mueve o no te mueve? No, esto sabes que no me gusta. Y al contrario, te puede pasar que tú lo pones por escrito y alguien te levanta la mano y dice, ¿sabes qué, Gabriel? No me gusta para dónde quieres ir. Perfecto. Be my guest. Este no es el, no es el, este bus va para allá. Bueno, explicitemos para dónde va. Entonces, lo que empieza a pasar es que todos empiezan a tomar las decisiones en función de hacia dónde estamos yendo. Y eso es súper potente. Muy Súper, potente. Yo súper. creo que también, como dijiste tú, al empresario visionario, una vez que cosa, cuando hace este ejercicio de bajarlo a un documento, es como que él también pasa por un proceso de autoconocimiento y de toma de conciencia. Exactamente, porque antes de eso está como en el estómago. Tiene como Claro. olfato, ¿cierto? Así como, vamos por acá, pero otra cosa es hacer el ejercicio de explicitarlo. Normalmente necesita ayuda. Es muy difícil Mm. el pasar de la intuición a ponerlo por escrito. O sea, no es un ejercicio fácil, pero con un poco de guía sí lo puede hacer, lo va a poder hacer. Entonces Muy lo pone potente. y es un ejercicio muy potente. Y empiezas a actuar, y es interesante porque es un documento que escribimos en presente. ¿Por qué? Porque en el momento ya está escrito y decimos para allá vamos, lo empezamos a vivir. Nosotros somos esto. Entonces lo que empieza a pasar es que empieza a materializarlo. Una vez leí de Stephen Covey en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un libro clásico en temas de management y liderazgo, que él dice que las cosas se crean 2 veces. O sea, primero lo pienso y tengo la imagen mental o lo diseño mentalmente, y luego se ejecuta y se operacionaliza la gestión para poder cristalizarlos. Bueno, las palabras tienen fuerza y crean Sí, realidad, ¿no? sí. Cuando tú lo pones en palabras, ya hiciste el primer acto de creación. Entonces, un Ahí tip sí, práctico que estoy escuchando es el concepto de bajar esta visión a un documento escrito. ¿Qué más? ese es el primer paso, Mm. ¿cierto? Tú tienes el primer paso que tiene que ver con marcar el norte. El segundo tiene que ver en función de a dónde quieres llegar,
y sabiendo dónde estás, generar cuáles son las iniciativas que te van a llevar, ¿cierto? Es como la escalera, cuáles son los pasos que te van a ir acercando a esa visión futura. La gracia de cuando ya tienes el primer paso, el segundo empieza a aparecer naturalmente y empiezas a generar entonces en forma proactiva e intencionada iniciativas que te conducen hacia allá. Entonces, de partida te ayuda a entender si lo que estás haciendo es conducente o no. Lo que normalmente te pasa es cuando lo pusiste por escrito, vas a mirar todas las iniciativas que estás empujando, de repente vas a decir, oye, pero esta no me está llevando por allá, está apuntando por otra parte. Entonces la sacas. Y al revés, entonces tienes el listado de las iniciativas que te empiezan a acercar. Y ahí lo clave es identificar, el definirlas, y segundo, el monitorearlas en un espacio que sea protegido del día a día. Pues normalmente lo que sucede es que los día a día, y hoy día cada vez más, son como hoyos negros, en donde te consumen toda la energía. Entonces necesitas tener el hábito de generar espacios diferenciados para ver dónde están las iniciativas que estás empujando, cuáles son los temas, cuáles son los próximos pasos, etc. Entonces es el segundo paso. Una vez que ya sé dónde quiero ir, el bajar a explicitar cuáles son las iniciativas que me llevan del punto donde estoy hoy día a este norte que definimos en el primer paso. Ese es el segundo paso. Está bueno eso, porque es como primero dónde quiero llegar, que es como el fin o el norte, y luego entonces lo que yo entiendo es que estamos ahora diseñando el cómo vamos a avanzar en esa dirección. Exactamente. Y ahí, ahí ves, por ejemplo, empresarios visionarios que no están haciendo este proceso, que tú ves que parten una iniciativa, la empujan, la dejan empujar y se cae. ¿Cierto? Y aparece la próxima. Entonces están siempre partiendo cosas que van muriendo, la organización ya no cree en nada de estos cambios. Bueno, esa es la segunda pata. La segunda pata es explicitar cuáles son las iniciativas que son conducentes a este norte. Y la tercera, ¿Sí? ¿Eso? tiene que ver de hecho, es tu gran área de expertise, que es movilizar la organización en torno a esto. Porque tú necesitas la gente adecuada y que opere con el mínimo roce interno para que vayan avanzando tanto en el día a día, pero ojalá que cada vez tengan menos tiempo dedicado al día a día y más tiempo a implementar iniciativas, ¿cierto? Y segundo, que vayan tomando roles más creativos, más de crear la siguiente versión de la empresa. Pues estamos viendo un tiempo en que los modelos se están volviendo obsoletos muy rápido. Sí. Entonces tú lo que quieres es que mientras más arriba en la organización, tú quieres que tengan más tiempo libre. Y esta es otra característica de los empresarios visionarios, que normalmente miden a la gente en función de qué tan ocupados están. ¿Cierto? Y tú lo que quieres es al revés. Tú lo que quieres es que ojalá la mayoría de la gente tenga mucho tiempo para cosas creativas, que tienen que ver con conversar, con ir a seminarios, con escuchar cosas que están pasando en otra industria, viajar, o sea, abrir mente, estar siempre abriendo. Entonces, Lo veo como espacios de aprendizaje que se abren. Espacio de aprendizaje a través de conversaciones de calidad. Claro. Ok. Está buenísimo, eso me encantó. Y creo que la información que compartiste me da a mí, por lo menos, y creo que a la gente que nos está escuchando y viendo un framework, un esqueleto, un marco muy potente con distinciones que yo creo que la gente que realmente las quiere aplicar puede abrirse a ver realidades que quizás antes no había tomado conciencia. Así que te quería agradecer, Alexis, y empezar a cerrar el episodio de hoy. Y me gustaría que la gente que nos está escuchando y viendo pueda, si quiere contactarte o conocer más de ti, ¿dónde te encuentras?
Puede ser en la página web www.trustvp, es Trust de confianza, VP o VP, P corta de Value Partners, trustpcortap.com. Ahí están todos los datos. O me puede escribir a mí, alexis.cami, C-A-M-H-I, @trustvp.com, y puedo escuchar el podcast. Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Está por todas partes. O te puedo escribir a ti, o... Eso. Así que, súper. Alexis, muchas gracias por haber participado y nuevamente me siento honrado de poder tenerte a ti como el primer invitado en estas entrevistas del podcast de Spicing Up Your Leadership o Sazonando tu Liderazgo. Y nuevamente agradecer también por impulsarme a sacar también este proyecto adelante. Quizás yo era como un empresario visionario, pero me faltaba también la gestión. Tal cual, tal cual. Así que me alegro muchísimo y gracias por la invitación, por haberme tenido y el honor de ser tu primer invitado. Así que muchas gracias. Fue un placer. Bueno, nos despedimos entonces de un episodio más de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Recuerden que la inspiración no sirve de nada si no pasamos a la acción. Yo tengo una frase que siempre digo al final de los episodios, es que el puente entre la inspiración y la transformación es la acción. Entonces los dejo a todos invitados a seguir aprendiendo juntos y a seguir en contacto vía LinkedIn, vía Facebook. Y ha sido un placer nuevamente compartir contigo aprendizajes para transformar y aplicar en nuestra vida diaria. Alexis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Leo.